En el VIH podemos ver lesiones típicas en oftalmología que nos pueden salvar algunas preguntas. Saber que el ojo es una aproximación muy fácil a la afectación del sistema nervioso central y por tanto es una especie de espejo cuando hay patologías que disminuyen el estado o perjudican el estado inmunitario, como es el VIH. Las infecciones que vemos en el VIH, las corioretinianas, generalmente son por gérmenes oportunistas y ya es cuando hay un SIDA instaurado, o sea, una gran inmunodepresión. Y los gérmenes que generalmente afectan a la retina y al nervio óptico van a ser el neumocistis, el citomegalovirus o el histoplasma, aunque puede haber afectación también por sífilis, toxoplasma y otros agentes etiológicos. Lo más frecuente es que el SIDA afecte al ojo por una microangiopatía o retinopatía SIDA, que se ve entre el 50 y el 60% de los casos con SIDA y en un 10 a un 30%, perdón, un 20% en estadios previos. Es la manifestación ocular más frecuente, es lo que con más frecuencia vemos asociado a VIH y se trata de una vasculitis autoinmune que se ve en el fondo del ojo como exudados algodonosos alrededor de los vasos y de la cabeza del nervio óptico que tienden a desaparecer en pocas semanas y no dejan cicatriz. Esta entidad no significa que haya un mal pronóstico visual para el paciente, pero sí va a demostrar o poner en evidencia un deterioro autoinmune del paciente. La retinitis por citomegalovirus es una entidad característica que desde ya nos tenemos que fijar en nuestra retina como una pizza margarita. Es una imagen en queso y tomate, se ven exudados blanquecinos sobre un fondo retiniano con abundantes hemorragias. Por eso se habla de la pizza margarita. Afecta a pacientes, al 30% de los pacientes con SIDA, y para que haya afectación por citomegalovirus tiene que haber una inmunodepresión importante por debajo de 100 linfocitos CD4 positivos. Es la primera pérdida de la agudeza visual y causa de ceguera. Va a haber una uveitis por reconstitución autoinmune del paciente y sin tratamiento esta entidad frecuentemente se bilateraliza y induce a la ceguera del paciente. El tratamiento va a ser con ganciclovir, foscarnet, fanciclovir o valaciclovir. Y la triterapia ha disminuido, con antirretrovirales ha disminuido muchísimo el número de retinitis por citomegalovirus en pacientes con VIH. De traumatismos oculares, recordar cosas muy básicas. Dentro de los traumatismos oculares, el más banal de todo va a ser el hipofagma, que va a ser una hemorragia por debajo de la conjuntiva, o sea, subconjuntival, y que aparece ante traumatismos menores, no perforantes, o picos de tensión arterial o maniobra de Valsalva. Esta es una patología banal que se resuelve espontáneamente y no tiene mayor importancia. Las erosiones córneo-conjuntivales ya es un paso más, un traumatismo un poco más intenso y por tanto va a haber una disrupción de la barrera normal, va a haber una tinción positiva con fluoresceína, que ya sabemos que es muy ávida del colágeno y por tanto nos demarca dónde está la lesión y siempre tenemos que descartar la presencia de cuerpo extraño a este nivel. El tratamiento de las erosiones córneo-conjuntivales es el antibiótico, generalmente en pomada para que perdure más tiempo, y oclusión del ojo
entre 24 y 48 horas. Y es importante saber que cuando hay lesiones de origen vegetal o animal, no podemos ocluir el ojo y simplemente dejarlo con el tratamiento antibiótico de amplio espectro que cubra bacterias importantes como la pseudomonas y, antibióticos de amplio espectro. En el caso de la presencia de cuerpos extraños, siempre descartar la perforación, porque la perforación ocular es una urgencia oftalmológica que necesita siempre cierre. Los cuerpos extraños pueden ser de diferente naturaleza: plástico, vidrio, cristal, acero, hierro. Generalmente los anteriores no dejan muchísimas secuelas, pero sí es verdad que los cuerpos extraños, sobre todo los corneales con hierro, dejan un halo de óxido alrededor que es difícil retirar, y que si dejamos al extraer el cuerpo extraño de hierro con torunda, con un electroimán, con una punta de una aguja, puede quedarnos este halo que, si es central, dificulta la agudeza visual. Por tanto, hay que cubrirlo, hay que tratar de quitarlo bien, quitar ese halo que queda alrededor y cubrirlo con pomada antibiótica, y podemos ocluir el ojo durante 24 o 48 horas. La perforación ocular sí que es una patología urgente en oftalmología. Siempre sospecharla si hay atalamia. Atalamia es que no hay cámara anterior y por tanto hay salida del humor acuoso, casi siempre por una lesión corneal, y no debe, los médicos generales o el que esté de guardia generalmente no debe hacer nada, simplemente mandarlo urgentemente al oftalmólogo de guardia para poder cerrar en el quirófano lo que está abierto. Las quemaduras oculares pueden ser tanto por agentes químicos como por agentes físicos. Dentro de los químicos, importante que hay que hacer un lavado precoz, intenso. Normalmente lo ideal es identificar el agente causal de esta quemadura química y clasificarlo sobre todo entre ácidos y bases o álcalis. Los ácidos generalmente hacen que coagulen las proteínas y por tanto la lesión es una especie de barrera y la lesión no es un poco más benigna que si fuera por un álcali, que lo que hace es generalmente deshidratar los tejidos y la lesión se hace más profunda y más grave. En el caso de las quemaduras físicas, sobre todo tenemos las queratitis actínicas, que son bastante frecuentes en pacientes que se exponen a arcos de soldaduras, a esquí, con alteraciones corneales o quemaduras corneales por la exposición a la luz ultravioleta, y que generalmente cursan con mucha fotofobia, con una inyección conjuntival de predominio ciliar y que curan con antibiótico tópico y una oclusión de entre 24 y 48 horas. También a veces ayudamos con midriáticos para evitar el espasmo reactivo del iris y que disminuya el dolor. Otros traumatismos un poco más serios, que son las fracturas orbitarias, pueden ser de las diferentes paredes, de la medial, de la lateral, del suelo de la órbita. Aquí en la diapositiva le hablo tanto del techo, de la pared medial como del suelo, porque realmente una fractura orbitaria de la pared lateral no es muy grave. Y lo que sí puede ser grave es una fractura del ápex orbitario, o sea, del vértice de esa pirámide por donde entra el nervio óptico, porque una fractura a ese nivel nos puede dejar en amaurosis por sección del nervio óptico, como ocurre en el síndrome de la hendidura esfenoidal. Si se rompe la pared medial orbitaria, hay una comunicación con el seno, con la cavidad nasal o con el etmoides, y esta ruptura de la pared medial es la más frecuente, generalmente son por traumatismos. Puede haber una sección de los conductos lagrimales y se puede lesionar también la tróclea, y por tanto el oblicuo superior dejaría de actuar adecuadamente. Y la fractura del suelo de la órbita es
bastante características, generalmente es por compresión aguda, por estallido, sobre todo por traumatismos contusos, por golpes sobre la pared inferior, y va a haber una herniación de todo el contenido del orbitario hacia abajo, puede haber un atrapamiento del músculo recto inferior y por tanto una disminución de la acción de este músculo. Si hay un atrapamiento, el recto inferior no va a funcionar adecuadamente y puede haber una limitación a la infraducción de ese ojo. Como en la pared medial y en el suelo de la órbita, al fracturarse pueden comunicarse con senos paranasales, puede haber frecuentemente una neumoórbita y enfisema subcutáneo. Generalmente el tratamiento es quirúrgico, se suele enfriar esta fractura orbitaria con antibióticos antiinflamatorios, antibióticos por vía oral antiinflamatorios y posteriormente, en un plazo de aproximadamente 2 semanas, meterlos en el quirófano y reparar la fractura. A no ser que haya un atrapamiento de alguna estructura que sí necesita actuación inmediata. En el caso de la fractura del techo orbitario, sí que es importante que, como hay una comunicación entre la fosa craneal anterior y la órbita, puede haber paso del líquido cefalorraquídeo hacia la órbita y, por tanto, riesgo de meningitis, abscesos cerebrales en fosa craneal anterior. De forma rápida quería hablarles de una serie de fármacos que utilizamos en oftalmología y que pueden ser sugestivos de preguntas, por tanto vamos a hacer un bosquejo así muy general de los fármacos que usamos. Vamos a hablar un poco de los fármacos midriáticos y mióticos. Ya sabemos que el parasimpático en el ojo lo que va a provocar es una miosis y el simpático una midriasis. Por tanto, si usamos fármacos simpático-miméticos como la fenilefrina, vamos a provocar una midriasis. O si utilizamos parasimpático-líticos, como es el ciclopentolato, la atropina y la atropicamida. El peligro de estos fármacos es que al provocar midriasis y replegar el iris, hace que el ángulo herido corneal se cierre y por tanto tienen riesgo de un ataque agudo de glaucoma. Los fármacos mióticos, por tanto, son los parasimpáticos miméticos, los que provocan la misma acción del parasimpático, que es la miosis. Y aquí tenemos a la pilocarpina. Otro de los fármacos que utilizamos es la ciclovir en pomada, que son infecciones en queratitis por virus del herpes simple, que lo utilizamos 5 veces al día, como mínimo 10 días. Es importante que hay diferencia entre la ciclovir en pomada oftálmica y el que usamos para el herpes de la piel, no es la misma formulación. En el caso de que hay una queratitis estromal de origen herpética, que no se afecte la superficie, o sea, el epitelio, sino también el estroma, la ciclovir se puede asociar al uso de corticoides. Los anestésicos que usamos tópicos es simplemente para la exploración o para los procederes quirúrgicos y terapéuticos en oftalmología, pero nunca se puede hacer una analgesia mantenida, porque lo que hacemos es evitar el mecanismo fisiológico normal del dolor ocular para darnos cuenta que hay una patología. Utilizamos el anestésico tópico, pues obviamos eso y ya nos puede venir un ojo muy afectado. Y los esteroides, saber que son cataratógenos y que también inducen al glaucoma crónico. Y como en el resto de la economía, pues también son inmunosupresores. Por tanto, en infecciones víricas como el herpes simple y las úlceras herpéticas que este produce, la van a reactivar, exacerbar. Solo si hay una inflamación ocular grave se usan y a modo de ciclos cortos. Muy raro que usemos corticoides mantenidos en el ojo
sobre todo porque podemos provocar cataratas. Existen varios fármacos que dan toxicidad ocular. En primer lugar vamos a hablar de los antipalúdicos, que como sabemos son fármacos que se usan frecuentemente en enfermedades reumatológicas, sobre todo del tipo del lupus eritematoso sistémico y de la artritis reumatoide. Generalmente dan toxicidad, sobre todo retiniana, a nivel macular, provocando una maculopatía en ojo de buey. Las cataratas, existen varios fármacos que pueden inducir cataratas, sobre todo los corticoides son los más frecuentes, pero también la clorpromazina, la amiodarona, el bisulfán, las sales de oro que también se usaban en tratamientos reumatológicos y las fenotiazinas. Otro fármaco bastante utilizado en oftalmología es la toxina botulínica, muy frecuentemente utilizado en patología de los músculos extraoculares, en estrabismo para, como ya les había dicho en capítulos anteriores, debilitar un músculo y potenciar la acción del músculo antagonista. Y se usa también en blefaroespasmos, o sea, se inyectan unidades internacionales de toxina botulínica a nivel del orbicular y evita esa contracción involuntaria del orbicular de los párpados. Fármacos intravítreos usamos sobre todo para las degeneraciones maculares asociadas a la edad del tipo húmeda, en el cual usamos frecuentemente sobre todo antiangiogénicos del tipo de ranibizumab o bevacizumab, que se usa con bastante frecuencia en las membranas miópicas, en la retinopatía diabética, en el edema macular y ya les digo, sobre todo en las DMAEs. Otro de los fármacos que utilizamos, sobre todo intravítreos, son los antibióticos, sobre todo para el tratamiento de las endoftalmitis, pero desde luego usamos antibióticos por vía tópica para tratar las enfermedades de la superficie ocular. Y la triamcinolona es un fármaco que usamos para el edema macular. Casi siempre lo hacemos a modo de un dispositivo de liberación sostenida que ponemos en el ojo y va liberando progresivamente durante 3 meses aproximadamente este corticoide y evita así el edema macular. Lo que sí es verdad que esta liberación mantenida de corticoides en el ojo aumenta mucho la tensión intraocular, la PIO. La tamsulosina, que va a ser un bloqueante de los receptores alfa-2 adrenérgicos, que es usado frecuentemente para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Estos receptores también se expresan en el músculo dilatador del iris y por tanto los pacientes que toman esta medicación para el tratamiento de su enfermedad prostática, generalmente cuando les vamos a operar de cataratas, pues hacen una mala dilatación por bloqueo de los receptores a nivel del iris y da un síndrome de iris flácido, que es como un iris muy flácido que se bambolea y que se dilata mal. Por lo tanto, nos interfiere muchísimo en la cirugía de cataratas para poder extraer ese cristalino opaco. Y en cuanto a los parásitos oftalmológicos, pues decir que no tenemos una gran variedad de afectación por parásitos a nivel del globo ocular, pero sí hay afectaciones típicas que debemos saber. Dentro de los parásitos importantes de la oftalmología tenemos los protozoos, la acantoameba, que generalmente da queratitis asociado a portadores crónicos de lentillas de contacto, la enfermedad de Chagas causada por el Trypanosoma cruzi, que es transmitido por tábanos, por triatomas, que generalmente da un edema palpebral periorbitario indoloro, que es el signo de la romaña, y que su diagnóstico generalmente es por visión, detección directa en sangre, y la serología tiene bastante poca utilidad. La leishmaniasis es un protozoo transmitida por la mosca de la arena y que tiene una forma visceral que se caracteriza
por afectación ocular, corioretinitis, oclusión de la vena central de la retina, y puede tener papilitis, queratitis, iritis. El diagnóstico se hace por demostración de este protozoo en el tejido o en biopsia de tejido o directamente en sangre, y se hace el tratamiento se hace con sales antimoniales pentavalentes. El paludismo, dentro de todos los plasmodium, el que más afecta al ojo es el Plasmodium falciparum, y va a dar una isquemia retiniana con exudados blandos, blanquecinos, edema, papiledema y hemorragias, y es un marcador de mal pronóstico sistémico que asocia mucho más mortalidad, pero no está asociado a un mal pronóstico ocular en general. Y la toxoplasmosis es la causa más importante de uveitis posterior en nuestro medio, y se va a presentar como una afectación ocular consecuencia de la primoinfección materna, y ahora se cree también que es por primoinfección en la vida adulta. Es una reacción autoinmune muy fuerte a nivel retiniano y vítreo, que se puede llegar incluso a la cámara anterior. Generan cicatrices maculares importantes con una gran disminución de por vida de la agudeza visual si hay afectación macular. Dentro de los segmentos, destacar sobre todo el LOA-LOA, que es una filaria que se detecta en sangre, es una microfilaria que se deposita a nivel de subconjuntival y que se pueden ver los movimientos activos por debajo de la conjuntiva, y el tratamiento es la extracción directamente del gusano y la dietilcarbamazina. La oncocerciasis, que es otra filaria, específicamente la Oncocerca volvulus, que provoca la ceguera de los ríos, que es transmitido por moscas. Es un gran problema en Latinoamérica y en África. En México hay 3 focos importantes: en Oaxaca, en el norte de Chiapas y en el sur de Chiapas. Y las clínicas son los oncocercomas, que son como una especie de tumoraciones a nivel ocular, queratitis, uveitis, glaucoma y neuritis óptica. El diagnóstico se hace histológico de la biopsia a nivel de la córnea y de la esclera, y el tratamiento se hace con ivermectina. Es viable que se erradique, dado que el único hospedero es el hombre. La toxocariasis se provoca por el Toxocara cati y el cani, y va a provocar una endoftalmitis crónica o un granuloma del polo posterior que genera una leucocoria. La profilaxis es la desparasitación periódica de las mascotas, y el tratamiento va a ser con corticoides y tiobendazol. La triquinosis, que es otro elemento que ya sabemos que crece y que se hospeda en la musculatura estriada, puede afectar también la musculatura extraocular y generar edema palpebrales, oftalmos y conjuntivitis. Y en el caso de la cisticercosis provocada por la Taenia solium, ya sabemos que también puede afectar a la órbita por una afectación errática de este parásito, y el diagnóstico se hace por pruebas de imagen, y el tratamiento es imidazólicos y corticoides. Y nada, les deseo lo mejor en el examen del ENARM, y espero que oftalmología haya sido una asignatura bonita, viable, rentable, y que sepan aprovechar esta facilidad para ganar preguntas para el examen. Muchas gracias a todos, y ya nos vemos por México.